mediante el cual podemos instalarle métodos nuevos a la herramienta, porque acuérdense que cuando lo bajamos como con los métodos principales. Entonces, pero métodos principales es que tiene más de 100 métodos, ¿cierto? Entonces tenemos un administrador de paquetes mediante el cual podemos adicionar nuevos métodos. Entonces nos vamos a ir todos por el menú Tools. Y la primera opción dice Package Manager. Vamos a abrir ese Package Manager, el administrador de paquetes. Y nos sale esta ventanita. La primera vez que lo hacemos creo que se les demora un poquito, ¿cierto? Sí, porque profe. tienen que hacer la conexión con el servidor. Entonces la primera vez es un tris demorado. Bueno, pero yo veo que se está grabando, José Octavio, y dice que se está grabando. Bueno, cuéntenme si ya todos están viendo ese administrador de paquetes. Profe, Sí. necesito un momento que me está abriendo. Listo. Dale, pues. Si la primera vez se les demora un tris, mientras que se conecta con el servidor. Entonces, miren lo que van a ir haciendo los que ya están listos. Entonces, aquí donde dice Package Search, si ven acá, aquí, van a escribir Smooth. ¿Quién se acuerda que hace el método Smooth? Balanceo. Balanceo de datos. Entonces escribimos Smooth y le damos Enter. No le vayan a dar aquí en Clear, sino que escriben Smooth y le dan Enter. Cuando ustedes le dan ahí Enter, entonces aquí a usted les va a aparecer ese algoritmo de Smooth. Aquí les sale Smooth. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo seleccionan, le dan clic pues aquí cuando les aparece ese paquete Smooth y de una vez se les va a habilitar este botón de instalar que hay aquí. Entonces le dan a clic en este instalar. En ese momentico van a ver que esta barrita de acá se les empieza a llenar de color naranja hasta que se llena pues toda, significa que ya el paquete está instalado y ya eso es todo. Entonces vamos todos a instalar ese paquete Smooth y a medida que, y él al final les dice pues que ya quedó bien instalado. Entonces cuando ya lo tengan instalado les pido el favor de que me levanten la manito por aquí por la plataforma para saber ya cuándo estamos listos para continuar. Muy bien. De pronto los que ya habían visto el semestre pasado el curso de analítica de datos ya lo deben tener listo. O los que lo están viendo ahora ya lo deben tener. Bueno, entonces bajemos la manito. Ya tengo casi la mayoría listos. Cuéntenme los que no me levantaron la manito si tienen algún inconveniente. ¿Qué les pasa? No, todos estamos bien. Muy bien. Entonces ya sabemos que por ahí podemos instalar nuevos paquetes, nuevos métodos, esas redes profundas que se están creando constantemente. Por ahí las podemos estar adicionando, los métodos que nosotros queramos. Entonces ya sabemos cómo manejar ese administrador de paquetes. Listo. Espérenme, yo cierro el mío. Muy bien. Entonces, la idea es que hagamos un primer ejercicio con Weka.
Pero entonces primero les quiero contar que Weka define un formato de archivo muy especial que se llama archivo en formato ARFF. Vean aquí las iniciales. Resulta que hoy en día ese formato ARFF es un estándar dentro de la minería de datos y todas las herramientas de minería de datos soportan la carga de archivos en ese formato. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es conocer qué es ese formato para los que no lo conocen. Vamos a conocer qué es ese formato ARFF, cómo lo creamos para que lo podamos montar en la herramienta. Para eso es entonces ese archivito que les pedí que descargaran. ¿Listo? Entonces vamos a abrir ese archivito, aprobación, curso, preparación de datos. Vamos a abrirlo todos. Es un archivito en Excel. No me sirve que lo abran desde la herramienta, desde el equipo de Teams pues, virtual, sino que necesitamos que lo descarguen a la máquina y que en la máquina sea que lo abran. ¿Listo? Entonces, cuéntenme si ya todos tenemos este archivito. ¿Dónde es que se encuentra ese archivo? El archivo, espérame, ya te voy a mostrar dónde está. Está en el equipo de pregrado 2021-1, minería de datos, pues en nuestro equipo de trabajo, en la sección de archivos, hay una carpeta que se llama materiales de clase, ahí tenemos datos, y ese es el archivito que está ahí, está solito ahí en este momento. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listos? Muy bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene ese archivito de Excel. Entonces tiene varias hojitas. Listo, voy a mirar la primera hoja. ¿Se acuerdan en esa preparación? ¿Se acuerdan? No, venga, recordemos lo que vimos la semana pasada. Entonces la semana pasada nosotros vimos una serie de pasos que vamos a implementar cuando vamos a hacer un proyecto de minería de datos. Entonces tenemos una serie de pasos en esa preparación. Listo, entonces ¿cuáles fueron los pasos que nosotros vimos la semana pasada? Entonces, espérenme que es que no me quiere pasar a la presentación. Bueno, entonces, lo que vimos la semana pasada es que vamos a empezar de estos 9 pasitos. Para que lo tengan presente los que están en analítica, son más pasos los que vemos aquí que los que vemos en analítica. Entonces empezamos con la integración de los datos, después de integrarlos eliminamos variables irrelevantes y redundantes, hacemos la descripción estadística de los datos, hacemos la limpieza de los datos, ¿cierto? Luego podemos crear nuevas variables, hacemos el análisis de correlaciones, reducimos por medio de PCA, hacemos el balanceo y hacemos la transformación de tipo de datos. Eso fue lo que explicamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces vamos a implementar esos pasos dentro de la herramienta. Entonces voy a volver a mi archivito de Excel. Nuestro primer paso, entonces, vimos que es la integración. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo información, primero que todo, información socioeconómica de mis estudiantes. Tengo el ID, tengo el nombre, el estrato, el sexo, si sufren o no de alguna enfermedad. Y por otro lado, yo tengo otra tablita con información académica. Obviamente tengo el ID para reconocer cuál es el estudiante, tengo si el estudiante pertenece al colegio de la universidad, qué tanto ingresa al aula digital, el porcentaje de clases que asiste, el porcentaje de trabajos que entrega, si trabaja o no trabaja y el examen final, si es aprobado o no aprobado. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, está con poquitos datos para que podamos manipularlos fácilmente dentro de la herramienta, pero después hacemos otro pues con daticos más chéveres.
Entonces, nuestro primer paso es integrarlo. Esto es hacer un join en una base de datos, ¿cierto? Esto es hacer un join, una unión de datos dentro de un motor de base de datos, pero normalmente nosotros los mineros de datos, no, pues no es que la empresa nos diga, vea, sí, ese es el usuario, la clave, ingrese y usted ahí saque los datos. Pues a nosotros nunca nos dan acceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedirle al departamento de TI que por favor nos entregue en una sola tabla toda la información de los clientes o toda la información de los empleados o todas las transacciones, dependiendo de lo que estemos estudiando. O sea que normalmente a nosotros siempre nos van a entregar ya esta sábana de datos completica. ¿Listo? En caso de que nos la entreguen por separado, nos toca hacer la unión, que es lo que nosotros llamamos un join, pero eso se debe hacer desde alguna herramienta pues, que te lo permita. Normalmente las herramientas de minería de datos no tienen la opción de hacer este join, a menos que sea una herramienta de programación como Python o R, esas sí nos permiten, pero de resto ellas no nos dejan, pues no nos tienen la opción para nosotros hacer el join, sino que eso se hace pues desde el motor de base de datos. Así que nosotros vamos a partir directamente de toda esta tablita completa. Recordemos que no podemos tener filas repetidas, es decir, este ID1 no puede aparecerme dos veces, ese ID1 solamente me puede aparecer una vez. ¿Listo? En los siguientes pasos que vamos a hacer, nosotros vamos a calcular ciertas cositas que yo les quería mostrar que son cálculos netamente estadísticos, que no es que, o sea, esta preparación de datos son pasos netamente estadísticos, no es que sean pues unos pasos por allá raros, que nos toca utilizar el software súper especializado para hacerlo. De hecho, lo que les quería mostrar con ese archivo de Excel es que todos esos pasos de preparación se pueden hacer desde Excel. Por ejemplo, la creación de histogramas. Ustedes saben que Excel se puede hacer histogramas, véanlos aquí, están en la segunda hojita. O hacer la tablita estadística descriptiva. Eso también se puede hacer de acá desde Excel por el menú de datos. O sacar la matriz de correlaciones. ¿Se acuerdan de ese concepto de correlaciones? Pues esa matriz de correlaciones yo también la puedo sacar desde Excel, también por el menú de datos. Te les quiero mostrar es que todo eso que vimos no son cosas por allá raras, bien reinventadas, sino que eso es estadística básica, por así decirlo, y lo podemos hacer desde Excel. Pero nuestra idea, entonces, en este curso, es que lo hagamos sea desde la herramienta de Weka, que es la que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a continuar para crear el formato ARFF. Para eso nos vamos a parar en la hojita que sigue, que se llama formato ARFF. Tenemos una hojita que se llama precisamente así, formato ARFF. Entonces vamos a parar todos en esa hojita y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a irnos por archivo, le vamos a decir guardar como y la vamos a guardar en formato CSV delimitado por comas. Siempre necesitamos los datos delimitados por coma. Normalmente el departamento de TI, como son bases de datos grandes, siempre las exportan en separado por comas. Cuando pidan los datos, pídanlos de una vez en un separado por coma, que es más ligero, es más liviano. Entonces, ¿encontraron toda la opción para guardar separado por comas? Listo. Entonces, lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Perdón, ¿de verdad? ¿Con qué extensión? ¿Con qué me preguntaste, perdón? La extensión con la que la guardamos. Sí, cuando tú seleccionas CSV delimitado por comas, él automáticamente te pone extensión CSV. Mira, él te pone extensión CSV. Listo. Cuando le decimos guardar, él nos pregunta, oiga, ¿usted está seguro que usted quiere guardar solamente esa hoja? Entonces le damos clic en aceptar. Y después otra vez pregunta, dice, pero si está seguro. Entonces otra vez le vamos a decir, sí, estamos seguros. Nos pregunta dos veces. Entonces a las dos preguntas contestamos que sí estamos seguros. Muy bien. Cuando ya lo guardemos separado por coma, vamos a cerrar el Excel porque ya no lo necesitamos. Lo vamos a cerrar.
Y nos vamos a ir para la ubicación donde lo guardamos. Mire, yo lo guardé en el escritorio, el CSV, y le vamos a dar clic derecho y lo vamos a abrir con bloc de notas. Lo necesitamos editar con algo sencillo como un bloc de notas. Y ya nos queda así. Entonces cuéntenme si todos están viendo el archivito así. Sí, profe. Sí. Orlando, hola, ¿cómo estás? Sí, profe. ¿Estás viendo el archivito así ya? Luis Eduardo, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Luis Eduardo, ¿ya estás viendo así el archivo como yo lo tengo? Sí, ya lo tengo, sí. Perfecto. Emerson, ¿estamos bien? ¿Vamos aquí todos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren, me van a decir ustedes si su archivo, si está separado por coma o está separado por punto y coma. Profe, yo lo tengo por comas. Uy, pues Yo el por que punto ya y lo coma. tenga por coma, lo deja así quietecito y no va a hacer los pasos que yo voy a explicar a continuación. Listo. Solamente lo van a hacer el que lo tengan separado por punto y coma. Bien, lo que pasa es que Excel para Latinoamérica nos trae una configuración un poco extraña y es que los archivos no nos los da separado por coma, sino por punto y coma. Pero además no tiene punto decimal, sino que colocas una coma para los decimales. Por ejemplo, ahí no dice 0.45, sino 0,45. Todos están viendo, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos corregirlo. Cuando los datos nos los exportan desde un motor de base de datos, no se preocupen que ahí sí sale bien. El problema está cuando lo generamos desde Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos por el menú edición, le vamos a decir reemplazar y le vamos a decir que busque las comas, o sea, donde dice buscar, ponemos una coma y reemplazar por, ponemos un punto. Y le decimos reemplazar todo. Entonces, voy a repetir, buscar comas, en buscar hacemos una coma y en reemplazar por hacemos un punto. Y le decimos reemplazar todo. ¿Listo? Ahora le vamos a decir que busque los puntos y coma, o sea, en buscar ponemos punto y coma y reemplazar por ponemos coma. Y le decimos reemplazar todo. Y ahora sí, díganme si el archivo aquí sí les quedó separados por comas y donde dice 0.45 que sí esté con un punto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces ahora sí, ahora sí tenemos un archivo separado por coma, que era lo que necesitábamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el formato AR? Bueno, todo eso que estamos haciendo acá en el clase, les quería mostrar que yo se los tengo en las diapositivas. Vea, abrimos el archivo, guardamos la pestaña que se llama formato ARFF en un archivo separado por coma. Abrimos el archivo separado por coma, por bloc de notas y lo modificamos pues para que nos quede así separadito por comas. ¿Qué es el formato ARFF? El formato ARFF es una descripción que colocamos aquí al principio de los archivos donde especificamos cada una de las variables de qué tipo es. Tengo que decir cada variable de qué tipo es. Eso es todo. Es simplemente explicarle a la herramienta qué tipo es cada variable. Entonces, al inicio tenemos que escribir @relation y el nombre de los datos. Este nombre de los datos no puede tener espacios en blanco. Todo lo que inicie por porcentaje son comentarios. Y luego sí podemos empezar a colocar todas las descripciones de las variables, iniciando por
attribute. Este attribute tiene que quedar muy bien escrito. Mire que aquí son doble T. Aquí son dos telas que escribimos al principio y colocamos el nombre de la variable. Y luego el nombre de la variable escribimos de qué tipo es, qué tipos nos soportan. Numeric, que es la que me soporta decimales. Integer, pues que son enteros. Date, que son tipo fecha. String, que son cadenas de caracteres. Y cuando tengamos una variable que sea categórica, colocamos llaves y en medio de las llaves colocamos las diferentes categorías. Por ejemplo, estrato, como es una variable categórica, escribimos el nombre de la variable, luego escribimos llaves y dentro de las llaves colocamos todas las opciones. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto es case sensitive, es decir, si aquí esta F está en mayúscula, acá tiene que estar en mayúscula, ¿sí? Tienen que ser exactamente igual. Entonces vamos a hacer entre todos este ejercicio. Yo también lo voy a hacer con ustedes para que organicemos el archivo. Entonces vean, yo voy a dejar arriba, voy a dar unos enters y voy a dejar arriba los nombres de las variables para que vayamos viendo cómo se llama cada una de las variables. Entonces vamos a ir escribiendo todos. Primero escribimos @relation. Ay, no hice el arroba yo. @relation. Y luego del @relation vamos a escribir el nombre de los datos. Entonces esos son datos de un curso. Acuérdense que ese nombre no debe tener espacios en blanco. ¿Listo? Después de la @relation vamos a empezar a escribir entonces, vamos a colocar la descripción de cada una de las variables, iniciando por @attribute. ¿Y cómo se llama nuestra primera variable? ¿Cuál es la primera columna que tenemos ahí? ID, profe. ID. ¿Y el ID de qué tipo es? ¿Qué dicen ustedes? Entero, Esa columna profe. ID entero, entonces escribimos integer. Otra vez @attribute y colocamos la siguiente variable. ¿Cuál variable sigue? ¿Cuál columna sigue? Estrato. Estrato. ¿Y estrato de qué tipo es? También sería un entero. No, profe. El estrato es un número, efectivamente el estrato es un número, pero ese número sí tiene información cuantitativa o tiene información cualitativa. ¿Me representa un número o una cantidad o me representa una cualidad? No, una cantidad no, profe. Una cualidad más bien. Una cualidad. Entonces significa que es una variable categórica, ¿cierto? Y las variables categóricas, entre llaves, colocamos las diferentes categorías. Entonces yo tengo la categoría del estrato 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. ¿Se acuerdan que tiene que ser una variable categórica? Recordemos que con porcentaje podemos colocar comentarios. Entonces acá podemos colocar que es una variable categórica, para que nos acordemos por qué está así. Después del estrato, ¿cuál sigue? Sexo. Sexo. Y el sexo, pues también es una variable categórica que tiene dos opciones, que son F mayúscula y M mayúscula. No podemos cambiar este orden, ¿cierto? Porque tiene que ser el mismo orden en el cual están en la base de datos. Entonces, F y M mayúscula. Y la siguiente variable es enfermedad. La persona sufre o no de alguna enfermedad. Y las opciones, las categorías que tiene esta variable es sí y no, en mayúscula. Entonces no lo podemos cambiar. Y después de enfermedad tenemos si pertenecen al colegio de la universidad. Esta variable también es categórica y tiene las opciones de sí y no en mayúscula. Luego al colegio tenemos la variable activo web, que es qué tanto ingresa la persona a la plataforma web, es decir, a Moodle.
Y esto tiene tres opciones en mayúscula: alta, media y baja. Luego tengo la variable asistencia, pero asistencia ya es una variable con decimales, ¿cierto? Porque es un porcentaje, el porcentaje de clases que han asistido. Entonces, cuando tenemos decimales, escribimos numeric. Después de asistencia tenemos la variable entregas completas, que es la cantidad de trabajos que me han entregado. Esta también es un decimal, entonces es un numeric, entregas completas. Después de entregas completas tenemos el dato si la persona trabaja o no trabaja, entonces también es una categórica y las opciones son sí y no. Y por último tenemos pues nuestra variable objetivo, que es cómo le va a ir en el examen final del curso, y tiene dos opciones, que es aprobado y desaprobado. Profe, Dime. la parte que dice activo web, la W de web no debería ir en mayúscula o eso no afecta en nada. No, no importa, porque como ese es el nombre de la variable, tú la puedes cambiar. Después de escribir todas esas descripciones, escribimos @data. Y después del @data, ahí sí quedan nuestros datos. Cuando vayan terminando, Orlando, tienes tu manito levantada, ¿tienes una pregunta? No, profe, ninguno. Ah, bueno, listo. En la medida que vayan terminando de escribir todo esto, me levantan la manito por la plataforma, por favor, para yo saber cuándo estamos listos para continuar. Excelente. Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando tú pones, por ejemplo, sí, coma, espacio, no, es rigurosamente así. No importa, lo hice a propósito, no importa que tenga o no tenga espacio después de la coma. Ok, profe. Listo. Gracias. Con gusto. ¿Me están escuchando bien o me están escuchando entrecortada? Por mi parte, bien, profe. Bien, listo.
Francisco, hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo vas. Hola, profe, bien, bien. Listo. ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste de escribir? Ya solo me falta 2 y ya. Listo. Emerson, hola, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? Profe, pues la verdad mal porque se me creció el computador y ahorita estoy bregando a volver a reiniciar, entonces está como demorado. Igual pues yo después Ah, repaso la clase. ¿Qué más? listo. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Regálenme toda su atención, bajen de la manito, por favor. Miren lo que yo voy a hacer para que enseguida lo puedan hacer ustedes. Entonces, vean, esta primera fila que tenemos acá la vamos a quitar. Esa primera fila ya no la necesitamos porque ya tenemos la descripción que pusimos. Entonces, vamos a quitar esa fila para que lo primero que nos quede en ese archivo sea el @relation. Después de borrar esa fila, nos vamos a ir a archivo, guardar como y vamos a guardar este archivo. Pero mucha atención, tenemos que, donde dice tipo, tenemos que ponerle todos los archivos para que le pongamos la extensión ARFF. Entonces yo le quité la de CSV y le puse la extensión ARFF y le dije que era de todos los archivos y ya le decimos guardar. Una vez lo guardemos, entonces nos vamos a venir a Weka por la sección del Explorer y hay un botoncito que dice Open File. En ese Open File vamos a seleccionar ese archivo que acabamos de crear y lo vamos a cargar. Apenas lo carguen, me van a mandar por el chat de Teams un pantallazo de esa herramienta, de esa imagen de ya los datos cargados en la herramienta. ¿Listo? Entonces, otra vez acá les dejo para los que no han terminado, lo vamos a guardar con extensión ARFF. Y me mandan la fotico ya de la herramienta Weka con sus datos. Excelente, Daniel, aquí veo el tuyo. Juan Diego Valencia, muy bien. William, muy bien. Jorge. Profe, a mí no me está funcionando. ¿Cómo es que Ah, debo bueno. guardar el archivo? Le decís archivo, guardar como. Y en tipo seleccionas todos los archivos. Y le colocas extensión ARFF. Si le sale algún error, por favor, le toman pantallazo al error y me lo envían. Ah, listo, profe, ya te voy a mandar el error que me sale. Sí, para yo poderles ayudar, me mandan el pantallazo del error. Ay, aquí veo tuyo, Orlando. Ya voy a mirar qué dice. No puede. Ay. Orlando, ¿me vas a mandar pantallazo, por favor, de tu archivito en el blog de notas? Lo vuelves y lo abres con el blog de notas y me lo mandas, porfa. Profe, hay que eliminar las variables de la parte superior. Sí, sí, mira que lo primerito que queda dentro del archivo es la palabra @relation.
Ah, sí. Camilo, yo creo que tu error es ese. Míreme un momentico, por favor. Ese es el error que me mandó Luis Eduardo. Necesito saber si alguien más tiene este error. Le está diciendo que no puede encontrar el @relation, sino que encuentra como un I mayor, signo de interrogación y luego ID en la línea 1. ¿Alguien más tiene este error o solamente le salió a Luis Eduardo? Bueno, ya te voy a decir, Luis Eduardo, cómo lo solucionamos. Este es el de Orlando. Orlando, en donde dice @attribute ID, te hace falta decir el ID de qué tipo es. Entonces, al lado de la palabra ID vas a escribir integer. Mira, al lado de la palabra ID va integer. Ah, listo, profe, no había visto eso. Tranquilo. Bueno. Luis Eduardo, te voy a decir entonces cuál es tu error y regáleme la atención todos porque es un error que hay veces que sale y yo no he encontrado pues como una explicación bien qué es lo que pasa. Él te está diciendo que al principio del archivo él está buscando @relation, pero él no está encontrando eso, sino que él encuentra como esto y un signo de interrogación. Esos son unos caracteres ocultos que obviamente nosotros no lo estamos viendo. O sea, tú cuando miras tu archivo, tú lo ves normal, ¿cierto? Son unos caracteres ocultos que no sé qué tecla será la que uno presiona y pone esos caracteres ocultos que el blog de notas no me los muestra y la única forma que tenemos para verlos y quitarlos es como editar el archivo desde Linux con un editor como V o algo así que nos permita ver esos caracteres ocultos. Entonces te voy a decir la forma como yo tengo como de solucionarlo, ¿listo? Entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a abrir un nuevo archivo, o sea, le dices edición, un nuevo archivo, archivo en nuevo. Y en ese archivo nuevo del blog de notas, lo primero que vas a hacer es escribir @relation. Lo primerito, no vas a digitar ninguna otra tecla, sino que apenas abres el archivo, escribes @relation y escribes entonces el nombre de los datos. Y después, ahí sí pegas todo lo que teníamos en el otro archivo. Luego vuelves y lo guardas con extensión ARFF y ya. Bueno, el de Orlando veo que ya cargó. Andrés Felipe, yo veo que es. Andrés, te pasa exactamente lo mismo que Luis Eduardo. Tienes que hacer lo mismo que yo acabé de explicar. Es abrir un archivo nuevo de blog de notas y en ese archivo inmediatamente escribir @relation sin presionar ninguna otra tecla y después pegas el resto del código. Camilo, muy bien, ahí veo que ya te cargó, entonces ya tengo a Camilo, a Orlando, Santiago, Luis Esteban, Jorge Palacio, William, Juan Diego, Daniel. Tengo 8 personas. Vamos a ver los demás compañeritos. Andrés Felipe, muy bien, ya te cargó, son 9. Pero ustedes son 17. Cuéntenme los demás cómo van, si necesitan ayuda. Porque pues sin este paso no podemos continuar con todos los otros pasos, ¿cierto?
Muy bien, ya, Luis Eduardo, el de Andrés ya lo había visto. Juan Esteban Palacio, muy bien, excelente. Entonces, y eso es todo el formato ARFF, simplemente es colocar una descripción de cada uno de los tipos de variables que tenemos ahí. ¿Cómo les pareció? Muy horrible ese formato ARFF. Yo quiero saber cómo les pareció ese formato ARFF. Pero es fácil. Si lo ven fácil o lo ven muy cansoncito. Profe, a mí que me tocó programar en lenguaje ensamblador. A mí sí es una Ay, no, boba. pero no, pero claro, tienes toda la razón. Sí. Eso ya es otra cosa, eso ya es otro mundo. Y los demás compañeritos, ¿cómo les pareció este formato ARFF? Lo veo muy complicado de llenar. Profe, no, pero es como de tener mucho cuidado porque cualquier cosa con la que uno se equivoque, ya ahí Exacto. no carga. Exacto. Bueno, te resulta que yo primero les muestro. Daniel, ahí veo, Daniel Jesús, ahí veo tu mensajito. Yo primero les muestro como la forma larga, la forma aburridora, que es uno tener que digitar todo eso, ¿cierto? Pero entonces ahora, digamos así, les voy a mostrar la forma fácil. ¿Quieren ver la forma fácil? Mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la forma fácil. Sí, Weka tiene la forma de crearnos el archivo ARFF también. Entonces les quiero mostrar cómo. Entonces lo primero es que tenemos que partir del archivo separado por coma. ¿Se acuerdan ese archivo que fue como el que guardamos de Excel? Que después cambiamos para que efectivamente me quedara separado por coma y que no me vaya a quedar separado por punto y coma. Entonces simplemente verificamos que sí esté separado por coma y nos quedamos entonces con ese archivo separado por coma. Miren lo que yo voy a hacer. Entonces, estando en Weka, me voy a venir por el menú Tools y voy a abrir una opción, la segunda opción que dice ARFF Viewer. Entonces voy a abrir el ARFF Viewer, es un visor de ARFF, ¿cierto? Entonces, este es el ARFF Viewer. Entonces, en este ARFF Viewer voy a abrir ese archivo separado por coma. Voy a decirle acá que me busque los separados por coma. Yo lo guardé en el escritorio. Es este. Te le voy a decir que me abra el archivo separado por coma. Vea, él aquí ya me lo cargó. Es el archivo separado por coma que exportamos desde Excel. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir que me lo guarde, pero que me lo guarde en formato ARFF. En archivos de tipo, verifico que sí esté seleccionado ARFF y le digo guardar. Él ahí supuestamente me guardó un archivo en formato ARFF, pero vamos a ver qué fue lo que nos guardó. Listo. Entonces yo me voy a venir por acá al escritorio. Espérenme, les muestro a ustedes. Me voy a venir al escritorio y mire, este fue el que él me acabó de crear. Lo voy a editar con el bloc de notas para ver qué fue lo que él me creó. Y miren lo que me creó. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué fue lo que me creó? Luis Eduardo, ¿qué ves que fue lo que nos creó? Profe, el mismo archivo ARF que habíamos editado antes. Exactamente, el mismo archivo, pero que nosotros escribimos. ¿Lo ven exactamente igual o le alcanzan a notar algo diferente? Profe, el estrato.
Muy bien, Orlando. Como él vio que el estrato era un número, pues él que dijo que eso es un número, pero nosotros sabemos que por reglas del negocio ese estrato no es un número. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando utilizamos esta opción y después de que él nos cree el archivo, nosotros verificar que todos los tipos de datos sí sean correctos, porque efectivamente en este caso tenemos un error en el estrato. Tenemos que ingresarlo como si fuera categoría y no como número. Pero entonces corrijo a este y ya voy y lo cargo en Weka. ¿Cuál de las dos formas les gustó más? ¿La de escribirlo o este que hace Weka? La de escribir para aprender y la otra para hacerlo más rápido. Las dos entonces. Muy bien, excelente. Entonces ya estamos todos en Weka y ya hicimos entonces la parte de montar los datos a la herramienta, ¿cierto? Entonces vamos a conocerla un poquito. Entonces, por acá arriba tengo unos botones que me permiten pues cargar el archivo en formato ARFF, pero también me permiten conectarme a alguna URL si mis datos están, pues tienen un acceso web o conectarme directamente a un motor de base de datos. Por acá, después al final, tengo un botón que dice guardar, que nos servirá para guardar los datos cuando ya los tengamos preparados. Y un botón de editar, le voy a dar clic en edit, que me permite ver mis datos. Vea, esos son los datos que yo le digité, lo que yo le ingresé. ¿Qué ventaja? Manejar el formato ARFF tiene muchas ventajas. Por ejemplo, para las variables categóricas, si yo necesito cambiar alguno de los valores porque está errado, mire que él me muestra las opciones que yo le dije en el ARFF. Entonces es más fácil pues como de corregir y uno no irse equivocado. Al lado del edit, en este momento tenemos deshabilitado un botón que dice undo. Ese undo es deshacer. Entonces, cuando hagamos algo en los datos, y queramos, como quien dice el control Z, entonces le decimos en ese undo que es el control Z. Es un deshacer. Bueno, todas las operaciones que vamos a hacer de preparación de datos las vamos a buscar por este botoncito que dice filter y luego dice choose. En ese choose están como todas las operaciones de estadísticas que yo le puedo hacer a los datos. Y mire en la cantidad tan impresionante, vea todo lo que tiene de operaciones estadísticas para yo preparar los datos. Y nosotros que apenas vimos 9 pasos y mire todo lo que hay aquí, para que vayan viendo pues el volumen de métodos tan importante que tiene Weka. Entonces, en este momento nos aparece un listado de cada una de las variables que tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos todas nuestras variables. Entonces, yo voy a seguir muy juiciosa con el paso a paso que me dicen de preparación de datos. Entonces, el primer paso es integrar los datos y subir la herramienta. Ya lo tenemos listo. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso dijimos que era seleccionar variables para que eliminemos aquellas que son irrelevantes y aquellas que son redundantes, ¿cierto? Entonces ustedes me van a contar de esa lista de variables que tenemos en este momento, cuáles variables ustedes creen que son irrelevantes o que son redundantes y que debamos eliminar. Profe, el ID, el sexo. El ID no nos sirve para nada, es irrelevante, ¿cierto? El ID es irrelevante. ¿Y ustedes qué dicen? El sexo, porque las mujeres no somos como más juiciosas que los hombres. Profe, eso suena un poquito feminista. Lo digo yo que soy profesora, oiga, pero digo yo que soy profesora y que estoy acostumbrada a que tengo un grupo entero de hombres y una solita mujer. Piensen en sus compañeritas. Yo he visto que, por ejemplo, las mujeres promedio de la carrera sí tienden a ser más juiciosas que el hombre promedio. Sí, lo digo yo que soy profesora, son muy juiciosas, por lo menos las compañeritas que ustedes tienen, fíjense que siempre han sido súper juiciositas, pero sí son como feministas, ¿cierto? Tan descarada yo. Pero lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones a nivel mundial, el sexo sí suele influir en la parte académica, pero también suele influir como por áreas. Pues no es que las mujeres siempre sean más juiciosas que los hombres,
sino que suele influir por áreas. Por ejemplo, hay áreas en donde se tiene mejor desempeño de los hombres que de las mujeres y hay áreas viceversa, que tienen mejor desempeño las mujeres que los hombres. Se ha demostrado pues como muchas investigaciones de educación. Entonces es una variable que no podemos quitar. No podemos descartar porque puede ser que sí, puede ser que no para nuestros datos. Yo no sé si para nuestros datos vaya a funcionar, pero como tenemos la duda, como tenemos la inquietud, ¿será que sí influye? ¿Será que no influye? Entonces no lo podemos quitar. A este punto solamente quitamos lo que estamos absolutamente seguros que es irrelevante, que es el ID, la cédula, el nombre, el teléfono, la dirección. O sea, solamente vamos a quitar lo que estamos absolutamente seguros que es irrelevante. Y también lo que estamos absolutamente seguros que es redundante, que tengamos año de nacimiento más edad. Ahí sí quitamos una de ellas. ¿Listo? ¿Me dicen entender? Sí, entonces por ahora vamos a quitar solamente el ID. Como ahorita igual lo comprobamos, pero ahorita lo comprobamos con el análisis de correlaciones si el sexo sirve o no para predecir esto y nos quitamos esa duda en sí. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar el ID? Vamos a seleccionarlo aquí. Con la pues le damos clic aquí en el ID y después le damos clic en este botón Remove para que él ya nos quite el ID. Muy importante mencionar que el archivo original de datos sigue intacto. Ese archivo no se ha modificado en ningún momento, ese archivo está intacto. Él solamente quitó esos datos para el análisis, o sea, él quitó el ID para este estudio de minería, pero no lo ha quitado el archivo original, ese está intacto. ¿Listo? Entonces lo quitamos. Y vamos para nuestro paso número 3. Nuestro paso número 3 es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es cuando nosotros conocemos los datos. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que las variables que son numéricas les tenemos que crear la tablita de estadística descriptiva más el histograma. Y que a las variables categóricas les creamos el diagrama de barras, ¿cierto? Eso es lo que habíamos definido cuando explicamos ese paso. Pues resulta que Weka ya sabe eso, pero además ella sabe cada variable de qué tipo es, porque yo se lo dije en el ARFF. Entonces, como la herramienta sabe de qué tipo es cada variable, sabe qué le tiene que calcular a cada variable. Entonces, en la medida que ustedes seleccionan cada uno de estas variables que están acá, listo, por ejemplo, yo aquí tengo seleccionada el examen final. En esta parte de aquí se les carga la estadística descriptiva. Por ejemplo, el examen final aquí en tipo, me dice en tipo que es de tipo nominal. Nominal son las variables categóricas. Entonces me dice, esa variable es categórica. Listo. Me dice por acá el nombre de la variable. Me dice algo súper importante y es que me dice la cantidad de datos nulos que tiene esa variable. Los nulos es lo que dice missing, ¿cierto? Los faltantes. Y como él sabe que es una variable categórica, entonces lo que hace es contabilizar cuántos registros tienen de cada una de las categorías. Por ejemplo, tenemos 9 personas que aprobaron el curso y 7 personas que lo perdieron. En la parte de acá abajo, entonces se nos carga el diagrama de barras. Si ustedes colocan el mouse encima de acá, les va a decir que este es aprobado. Y si colocan el mouse acá encima, les va a decir que este es desaprobado. Entonces, para cada una de las variables, él me va a dar la estadística descriptiva. Entonces, vamos a empezarla a hacer acá. Entonces, voy a empezar. Yo no he borrado la ID, pero yo lo borro. Entonces, la primera variable me dice que es nominal, que es el estrato, y me muestra entonces el diagrama de barras para el estrato. Y me dice que tengo 0 missing. Para el sexo, lo mismo, como es un diagrama, como es una variable categórica, me muestra diagrama de barras. Para enfermedad, las opciones de sí y no. Para colegio U, las opciones de sí y no. Para activo web son 3 barras de alta, media y baja. Para asistencia, ya aquí es un poquitico diferente, porque es que asistencia es un campo numérico, ¿cierto? Este sí es numérico. Entonces, como es numérico, él sabe que lo tiene que tratar diferente. Entonces, vea, me dice primero que todo, vea, ese es un numérico.
Listo. Y como es un numeric, me tiene que hacer el cálculo de la estadística descriptiva. Es decir, que me busca cuál es la media, véala acá, cuál es la desviación estándar, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Si ven que para las otras no nos habían hecho este cálculo porque eran categóricas, pero para las numéricas, pues aquí ya sí me lo están dando. Lo mismo para entregas completas, también es numérica, entonces a mí me muestra la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Si trabajo o no, de nuevo es categórica, entonces las opciones sí son sí y no. Y examen final, pues otra vez es sí y no. Entonces mire que la estadística descriptiva acá es súper sencillo porque no es sino ir seleccionando cada variable. Digamos que ustedes me dicen, no, profe, pero es que yo tengo muchas variables, me voy a demorar mucho viendo ese montón de gráficas. Entonces por acá tenemos un botoncito que dice Visualize All. Cuando yo le digo en Visualize All, entonces él me genera toda la gráfica junticas, entonces no hay excusa para no revisar cada una de las gráficas. Vea que él me las da junticas todas. ¿Cómo les parece esta parte de estadística descriptiva? ¿Cierto que acá es muy facilita? Profe, una pregunta. Dime. Creo que me perdí, pero pues al seleccionar las variables, esas barras que se generan, ¿qué significa lo azul y lo rojo, por ejemplo? Muy En barras buena que están pregunta, Luis. combinadas. Súper bien, Luis. ¿Sabes qué? Siempre me han hecho esa pregunta. Yo estaba esperando a ver quién iba a hacer esa pregunta. Bien, resulta que para Hueca siempre la última variable que nosotros ponemos en el archivo es la variable objetivo. Entonces, para ella en este momento, examen final es la variable objetivo. Y efectivamente, esa es nuestra variable objetivo. Siempre la costumbre es ponerla en el último lugar. Entonces, como es la variable objetivo, entonces ella viene y le coloca una codificación de colores a esa variable objetivo. Por ejemplo, aquí le puso azul a los que ganaron y rojo a los que perdieron. Entonces, acuérdense, azul los que ganan, rojo los que pierden. Entonces, esa es la codificación de colores que me da para la variable objetivo. Cuando yo vengo y selecciono cualquiera de las variables en las barras o en los histogramas, él me dice la combinación de colores respetando esa característica de la variable objetivo. O sea que aquí los azulitos siguen siendo los que ganaron y los rojos siguen siendo los que perdieron. Entonces, por ejemplo, en estrato uno dice, pues no pareciera porque en todos los estratos hay tanto azul como rojo, como que no influye mucho. En el sexo está igual, hay tanto azul como rojo. Si sufro o no de alguna enfermedad, lo mismo. Pero, por ejemplo, con esta colegio U, mire que la primera barrita, que es los que sí son del colegio, está completamente en azul. ¿Qué concluyo yo de esta gráfica? Que todos los que vienen del colegio aprobaron. Exactamente, que los que si vienen del colegio, todos aprobaron. Eso es lo que me dice esta gráfica. Y por ejemplo, miren la gráfica de trabaja. ¿Qué digo yo de esta gráfica de trabaja? Todos los que perdieron trabajaban o algo así. Eso, todos los que sí trabajan, perdieron. Todos los que trabajan es igual así, perdieron. Eso es lo que me están diciendo los datos. Y supongamos que ustedes me dicen, no, profe, lo que pasa es que el mío no es predictivo, yo estoy haciendo una minería descriptiva, yo no tengo variable objetivo. Entonces, como yo no tengo variable objetivo, aquí en este botoncito de class, la primera opción dice no class, es decir, no tengo variable objetivo, estoy haciendo una minería descriptiva. Y mire que inmediatamente me quitó la configuración de colores porque no hay variable objetivo. Pero en nuestro caso, pues sí hay variable objetivo, lo voy a dejar seleccionado. Listo, ¿está claro entonces esta parte de la interfaz? ¿Cómo hacemos la estadística descriptiva? Luis Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? ¿O se quedó tu manito levantada de ahorita?
No, profe, se quedó levantada ahí. Ah, listo, no te preocupes. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo hacer este paso número 3 y vimos pues que en Hueca es súper fácil hacerlo porque ella solita me hace todos esos grafiquitos. Entonces vamos para el paso número 4. El paso número 4 es la limpieza, pero nosotros quedamos que primero hacíamos la limpieza de atípicos y después hacíamos la limpieza de nulos, ¿cierto? Son dos cositas. Entonces vamos a empezar con la limpieza de atípicos. Nosotros para los atípicos definimos que los atípicos eran los datos que estaban fuera del rango esperado, ¿cierto? Yo tengo que coger variable por variable y decir si está o no está dentro del rango esperado. Para eso necesitamos utilizar toda la parte de estadística descriptiva, ¿cierto? Esta información que nos aparece aquí es la que nos va a ayudar a definir cuándo tenemos o cuándo no tenemos un dato atípico, ¿cierto? Entonces voy a venir acá a la herramienta. Entonces voy a empezar con el estrato. ¿Listo? En el estrato, aquí él me dice cuáles son las opciones de estrato que tenemos. Tenemos estrato 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esos valores están o no están dentro del rango esperado? Sí, profe. Si están dentro del rango esperado, ¿cierto? Voy para la variable sexo. Sexo tiene dos opciones, me está diciendo F y M. ¿Están o no están dentro del rango esperado? Sí, Nelson, profe. hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, ya me contestaron por acá. Sí está dentro del rango esperado. Nelson, entonces tú me ayudas con la que sigue. La variable enfermedad me dice que tenemos dos opciones, que son sí o no. ¿Está o no está dentro del rango esperado? Sí, profe. Sí, cierto. Colegio U también tiene dos opciones, sí, no. Activo web. Me dice que las opciones son alta, media y baja. Juan Esteban, ¿tú qué dices? ¿Estamos o no estamos dentro del rango esperado? Profe, pues yo digo que sí. Sí, pareciera, ¿cierto? Voy para asistencia, pero es que asistencia ya es una variable de tipo número, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo para saber si estoy o no dentro del rango esperado? Miro el valor mínimo y miro el valor máximo. La asistencia es el porcentaje de clases que asistió la persona, ¿cierto? Entonces, está entre 0 y 1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos o no estamos en el rango esperado? ¿El mínimo y el máximo están o no están dentro del rango esperado? Sí, profe. Pues si es un porcentaje, pues es normal que esté entre 0 y 1, ¿cierto? Pareciera que sí. Y entregas completas, también está entre 0 y 1. Como también es un porcentaje, pues pensamos que sí está en el rango esperado. Si trabaja o no, tiene dos opciones, sí y no. Entonces pensaríamos que también está dentro del rango esperado. Y examen final es aprobado y desaprobado, que también está dentro del rango esperado. Entonces, ¿ustedes qué dicen? No tenemos ningún atípico aquí. No, Aparentemente no, ¿cierto? Pareciera que no. pero no Sin lo sé. embargo, yo tengo una pregunta para ustedes. Ustedes ya llevan mucho tiempo en la universidad, ustedes ya conocen muy bien las reglas de la universidad. ¿Será que una persona que no asista a ninguna de las clases en la universidad, en la UPB, será que una persona que no asista a ninguna de las clases puede ganar la materia? No asistió a ninguna clase, pero digamos que entregó los trabajos, pero no asistió a ninguna clase. ¿Puede ganar la materia? Pero entonces, listo, sabemos que no, pero entonces, ¿cómo se involucraría esa información dentro de esta data?
Sí, ya vamos a mirar, Jorge. Efectivamente, nosotros sabemos que la universidad tiene un reglamento que dice que ustedes tienen que asistir al 80% de las clases. Por eso es que todas las clases tenemos que tomar la asistencia. Y los que no asistan al 80% de las clases, automáticamente el sistema les pone la materia como perdida. Ustedes conocían esas reglas, ¿cierto que sí? Profe, no es al 20%. Por eso, o sea, tienes que asistir, no, asistencia al 80, o sea que del 80 para abajo se te da como perdido, o sea, puedes faltar al 20% de las clases. Ah, ya. Sí, sí, es lo mismo, pues puedes faltar al 20%. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, eso es lo que esa regla nosotros la llamamos una regla de negocio, es una validación específica que tiene la universidad. Qué pena, el que quiera estudiar aquí sabe que tiene que asistir al 80% de las clases, porque si no, se le da por perdido, es una regla de negocio. Entonces, mire lo que yo voy a hacer, regáleme toda su atención. Me voy a ir por el botón Edit, que es el que me muestra los datos, ¿cierto? Y luego le voy a dar clic donde dice asistencia para que me ordene los datos según la asistencia. Entonces hagamos todos eso. Nos vamos por el botón de Edit y luego le pedimos que nos ordene los datos por la asistencia. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ordenado? Entonces, miren lo que tenemos. El primer registro, tengo una persona que no asistió a ninguna clase, asistencia 0, ¿cierto? Y efectivamente esa persona perdió la materia. Ah, sí, la tenía que perder si no asistió a ninguna clase. Así haya entregado el 50% de los trabajos. O sea que ese aparentemente está bien. Pero luego tengo una persona que me dicen que asistió solo al 10% de las clases. Y me dicen que esa persona aprobó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible que alguien asista solo al 10% de las clases y gane la materia? Pues No, basado en profe. la regla de negocio, ¿no? Según la regla de negocio, no. O sea, según la regla de negocio, eso es un dato atípico, eso es un error. Entonces, mire bien cómo lo voy a poner en nulo. Le voy a dar doble clic para editarlo y voy a borrar lo que dice ahí y luego le doy Enter para que él me lo ponga en nulo. ¿Cómo sé que sí quedó en nulo? Porque quedó como en grisecito. Profe, ¿cómo se abrió cómo pudiste abrir la ventana? La viewer. Por Edit, Edit, el botón de Edit. Listo. Gracias. ¿Listo? Muy bien. El que sigue también asistió al 10% y perdió. Luego tengo a alguien que asistió al 20% y aprobó. O sea que este también es un nulo. También lo voy a quitar y lo dejo en grisecito. Validemos solamente hasta ahí para que no nos demoremos mucho. Entonces, ya lo tenemos todos en grisecito esos dos campos. Profe, yo tengo un problema y es que no lo tengo Dime. ordenado como tú lo tienes. Dale doble clic a donde dice la variable asistencia para que te lo ordene por asistencia. Ya le di doble clic y no me lo ordena así. Si le das doble clic a asistencia, Sí. Ya ¿será que te lo pues, puso de mayor a menor? no, pues
creo que prácticamente ni me lo ordena. Ay, Camilo, ¿nos compartes pantalla y miramos a ver qué es? Dale, profe, pues, o espera, Sí, yo porque vuelvo y reviso. sin tenerlo ordenado, sí es muy difícil hacer esta limpieza. Tenemos que tenerlo ordenado. Sí, no. Profe, mira, pues, que no más lo tiene ordenado. Espérate que no me ha cargado. Dale. Ya cargó, espérame. Dale, no, sí está ordenado. Mira que la variable asistencia empieza por 0, luego 0.1, luego 0.2. Sí, ok. Pero, pues, como, no sé, como me aparecía, como te aparecía a ti, no me aparecía a mí. Pero bueno, yo voy a ver cómo. Modifica, te va a decir cuál, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El quinto registro dice .2 y al final dice aprobado, ese. Coloca ese en nulo. Listo. Ya, déjalo así por ahora. Listo, profe. Listo, ya vamos aquí todos. Entonces, para poder guardar esos nulos que acabamos de poner, entonces le vamos a dar clic en el botón OK. Para que podamos guardar esos nulos que acabamos de poner. ¿Listo? Ay, espérenme que se me fue para la otra pantalla. ¿Cómo sabemos que sí nos quedaron en nulos? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos si esos campos sí me quedaron nulos? Profe, cuando uno va a mirar La la estadística variable, descriptiva. sale... Sí, Eso. Deseleccionamos la variable de asistencia y me dice en missing que tenemos dos faltantes, que fue los que acabamos de poner. Entonces usted me va a decir, profe, me toca hacer eso a ojo por cada variable. Aquí en esta interfaz que estamos trabajando en este momento, que es una interfaz para principiantes en minería de datos, sí nos toca hacerlo así, variable por variable. Pero después que estemos, por ejemplo, en Python, pues igual también nos toca hacerlo variable por variable, pero lo hacemos a punta de código. Le decimos, vea, cada vez que la asistencia sea menor a 0.8, igual a nulo. O sea, simplemente lo escribimos, pero nos toca escribirlo variable por variable. Si son 100 variables, se lo tengo que escribir a las 100 variables. ¿Listo? Y ya tendríamos entonces la limpieza de nulos, la limpieza de atípicos. ¿Qué continúa? La limpieza de nulos. Tenemos que quitar los nulos que tengamos, ya sea que vengan desde el origen de los datos o sean que nosotros los pusimos porque eran atípicos. Para eso entonces nosotros teníamos una operación que se llama la imputación. ¿Sí se acuerdan de la imputación? Sí, profe. Sí, muy bien. Te resulta que Hueca tiene un método que hace la imputación. Entonces, en las diapositivas yo he tratado de ser pues como muy completica en todos los procesos que vamos haciendo. Entonces, ya les voy a mostrar cómo vamos a sacar este método. Este método se llama Replace Missing Values. Ese Replace Missing Values es la imputación, Entonces vamos a buscar. Entonces en las diapositivas yo siempre les coloco como la ruta de donde encontramos ese método. Entonces me dicen que está en la librería de Weka. Acuérdense que Weka es una librería. En la librería de Weka, en la carpeta de filtros, en la carpeta de filtros, en la carpeta de no Profe, eso supervisado. es compartiendo pantalla. Ay, muchachos, todo este rato yo hablando sola. No me digan, todo este rato yo hablando solita. No, Desde sola no hace estaba, cuánto que pero estaba hablando estábamos ahí bien, solita yo estábamos sin bien. mostrarle la pantalla. Entonces les estaba diciendo que ya hicimos los atípicos y que ya estamos haciendo la limpieza de nulos con la imputación. Que en las diapositivas yo siempre les coloco como los cuadritos de las ventanas de donde vamos a configurar. Ahora se están viendo, ¿cierto?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, que aquí está la ruta de donde vamos a buscar el método. Ya les voy a mostrar dónde. Entonces me dicen, vea, en la librería de Weka, en la carpeta filtros, no supervisado, atributo, hay un método que se llama Replace Missing Values. Ese Replace Missing Values es el que nos va a permitir hacer la imputación. Entonces, ya sabemos que estamos dentro de filtro, no supervisado, atributo. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hacen para que enseguida lo hacen ustedes. Entonces, aquí hay una carpeta, aquí dice filter, ¿cierto? Y hay un choose. Ese choose es el que tiene esos paquetes. Entonces, el paquete el paquete de Weka, el paquete de filtros, el de no supervisado, atributo, al final hay uno que se llama entonces Replace Missing Values. Ese es el que vamos a seleccionar. Simplemente lo seleccionamos. Te repito, ¿por dónde fue? Weka, filtros, no supervisado, atributo. Y ahí buscamos Replace Missing Values. Ahí hay dos, uno Replace Missing Values y otro que es Replace Missing Values con consonante, algo así. Es el que se llama solito, Replace Missing Values. ¿Listo? Entonces, después de que lo seleccionamos, mire que aquí al ladito del botón Choose dice Replace Missing Values, que fue el método que seleccionamos. Entonces le vamos a dar doble clic para que me abra esta ventana de configuración. En esa ventana es donde nosotros vamos a configurar ese método que vamos a aplicar. Entonces, todas las ventanitas siempre van a ser iguales. Primero que todo, me colocan una descripción. Me dicen, vea, con esto vamos a reemplazar los valores faltantes de variables categóricas y numéricas. Y lo vamos a reemplazar por la moda y por la media. Eso ya lo sabíamos nosotros. Eso es una imputación. Si nos venimos por el botón de More, nos da más descripción sobre ese método y nos explican cada uno de los atributos de configuración qué significan. De todas formas, si ustedes colocan el mouse encimita, él también les va a decir qué significa eso. Y obviamente aquí en clase yo les voy a estar explicando qué significan esos parámetros. Entonces, vean, el debug es un parámetro de configuración que vamos a tener disponible en todos los métodos que tiene Weka. Y lo que significa ese debug es si nosotros queremos ver el log del sistema, si nosotros queremos que esta operación que vamos a hacer no la manden al log del sistema o si no la queremos mandar al log del sistema. Pues lo ideal es que siempre mandemos todo al log, ¿cierto? Más adelante aprendemos cómo vemos ese log, pero lo ideal es que siempre podamos mandar todo al log para que estemos pendientes como que salió bien o que salió mal. El siguiente atributo me pregunta que si yo quiero hacer un chequeo de capacidades de la máquina. ¿Qué pasa? Que muchos métodos de Machine Learning son súper complejos computacionalmente y tienen un requerimiento muy alto de memoria RAM. Entonces nos puede pasar que pongamos a ejecutar un método y ese método se me demore 1, 2, 3 días y al cuarto día me diga out of memory exception, me quedé sin memoria. Y uno dice, ay, pero es que me lo vino a decir el cuarto día, yo perdí 4 días de trabajo. Entonces, esta opción es para que él, antes de empezar a hacer la ejecución, primero haga un chequeo de capacidades y me diga si se puede o no se puede ejecutar el método según los datos que yo tenga. Entonces, cuando estén trabajando con datos grandecitos, pues lo ideal es que sí puedan hacer ese chequeo. Muy bien. Y lo último, dice ignore class. Este ignore class lo que significa es si yo quiero que él me haga imputación sobre la variable objetivo o si yo prefiero dejar esa variable objetivo sin imputación. Para la herramienta, cada vez que diga class, se refiere a la variable objetivo. Entonces me dice, ¿usted quiere que yo le impute la variable objetivo o usted quiere que yo se la deje quietecita con nulos para que usted después vea qué hace con esos nulos? Entonces, pues en este caso, nuestra variable objetivo no tiene nulos, ¿cierto que no? La que tiene nulos es asistencia, entonces no, la podemos dejar en falso. O sea, no vamos a cambiar nada más, le vamos a dar clic en OK. Y al final hay un botón que dice Apply, ¿lo vieron? Le vamos a dar clic en Apply. ¿Cómo sabemos si funcionó?
Profe, en asistencia ya no dice más missing. Muy bien, excelente, Camilo. Cuando volvemos a ver la variable asistencia, me dice que ya no tenemos missing. ¿Qué hizo él? Todos los campos vacíos me los reemplazó por .5 porque .5 era la media, ¿cierto? Me lo reemplazó por la media. Si yo hubiera tenido missing, entonces ya les quiero mostrar, solamente mostrar algo, mírenme. Supongamos que yo tengo missing también en tengo un vacío en el sexo, tengo también por acá, voy a colocar en entregas completas otro campo vacío, o sea, voy a dejar vacíos tanto en variables categóricas como en variables numéricas. Voy a quitar este también. Si ven, puse varios missing, puse varios datos faltantes, tanto en categóricas como en numéricas. Le voy a dar clic en OK y le voy a decir que nuevo me aplique la imputación. Entonces, mire, ¿qué va a pasar? Que todos esos campos, él me los llenó. O sea, él me llena al mismo tiempo todas las variables, tanto las numéricas como las categóricas, porque él ya sabe que les calcula la media o les calcula la moda. Entonces, no es que yo tenga que hacer esta operación variable por variable, sino que ese método se lo hace a todas las variables al mismo tiempo. ¿Sí me hice entender? Santiago, hola, ¿cómo estás? Dime cómo vamos. Muy bien, profe. Bien, entonces mire que ese paso de limpieza ya lo tenemos listo. ¿Cuál paso sigue después de la limpieza? Después de la limpieza nos dicen que ya podemos crear nuevas variables porque ya mis datos están limpios. Entonces, mire, este no lo vamos a hacer, solamente les quiero mostrar que nuevamente entonces por esa carpeta de filtros no supervisado y también atributo, tenemos unos métodos que dicen add. Estos add nos van a permitir crear nuevas variables. Puede ser que yo adicione como una sola columna, por ejemplo, que se llame año y todos con el mismo valor, ¿cierto? Una nueva columna solamente con el mismo valor, entonces eso sería un add. O puede que yo quiera adicionar una nueva columna, pero que sea una fórmula, que yo quiera coger 2 veces por la variable A más la variable B. O sea, tendría que adicionarle entonces una expresión, es decir, una formulita de una variable nueva que yo quiera calcular. Entonces, dependiendo pues de lo que necesitemos hacer, adicionamos nuevas variables. Acordémonos que este paso es opcional, no es que siempre tengamos que adicionar nuevas variables, sino que eso es opcional. Algunas veces nos pedirán desde el negocio que adicionemos variables y otras veces pues no nos dirán nada. ¿Listo? Cuéntenme cómo ven hasta aquí la herramienta, cómo les ha parecido hasta aquí la herramienta. Francisco, ¿cómo te ha parecido? Dime, bueno. Jorge, ¿cómo te ha parecido? Pues como herramienta, bien, me imagino pues que, como usted mismo lo decía, lo que se busca de la herramienta más que la interfaz gráfica son sus librerías, porque... Exacto. Porque la interfaz es muy feita, ¿cierto? muy malita. Sí, la interfaz sí es muy feita. Cristian, hola, ¿cómo estás, Cristian? Hoy no me has saludado. Hoy no te he escuchado Hola, en clase. profe. Hola. Cristian, ¿cómo vamos hasta ahora? No, profe, bien. Calladito, pero bien. ¿Cómo te ha parecido la herramienta? Muy buena, muy didáctica. Sí, bien. Sí. Camilo, ¿cómo te ha parecido? Profe, pues a mí me está pareciendo muy bacano hasta el momento. Pues, Sí, es muy fácil de manejar. La verdad es que es muy sencillita de manejar. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como todavía nos hacen falta un montón de pasos más que los vamos a ver la próxima clase, entonces vamos a guardar esos datos porque acordémonos que en este momento el archivo inicial está intacto, ¿cierto? Entonces lo vamos a guardar para que podamos continuar la próxima clase con este mismo ejercicio. Entonces aquí en la parte superior derecha hay un botón Save. Eso lo que va a hacer es guardarnos este ARFF que llevamos aquí. Entonces simplemente guárdenlo en un lugar que se acuerden ustedes después para que podamos seguir la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe.
Listo. Listo, compañeritos. Entonces, por favor, guárdenla. Y nos vemos entonces el miércoles. Ay, espérenme, yo les tengo una actividad propuesta como para ir repasando todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Y es en la carpeta de talleres está el taller número 2, preparación COVID. Entonces la idea es que le puedan aplicar, esos datos no están actualizados, pues, y para que no fuera muy grande el archivo, pero son datos reales, pues son bajados del Ministerio de Salud. Entonces tengo una hojita que se llama histórico con información real pues le quité algunos campos para que no fuera muy largo, de personas que han tenido el COVID. Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar para la próxima clase, practiquen un poquito ahí con los pasos que hemos visto y apliquen hasta los pasos que hemos visto hasta este momento, hasta la limpieza y me cuenten cómo les va en la próxima clase. ¿Listo? ¿Sí vieron dónde está? Está en la sección de talleres. La sección de talleres es el taller número 2. El taller número 1, pues ya lo hicimos, que fue el de diseño de soluciones. Ese es el taller número 2. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Listo, compañerito. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Cuídense. Profe, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que les vaya bien. A la orden. Chao.